Hola, buenas a todos y de nuevo bienvenidos a mi canal de vídeos de YouTube en el que poco a poco voy incorporando tutoriales nuevos para aprender el manejo de Photoshop. Entonces en el día de hoy lo que quiero explicaros es cómo manejar o cómo conseguir que en elementos transparentes, eliminarles el fondo blanco o el fondo que puedan tener en la parte trasera, como podría ser una copa o una botella de vino, y que aparezcan transparentes cuando los utilicemos en nuestros diseños. Entonces, para empezar, voy a utilizar un elemento más sencillo como puede ser una copa. Lo voy a abrir con Photoshop. Una imagen de estas la podéis conseguir en Google. Yo he puesto, como veis, copas. La he buscado con una dimensiones mayor de 2 megapíxeles y aparecen muchas copas. Para luego podéis hacer vosotros, trabajar con ellas y ver cómo funciona eh, el tutorial. De todas maneras, al final del tutorial intentaré dejaros un link con estas imágenes, tanto la copa, la mesa y la botella de vino, para que podáis hacer vosotros vuestras pruebas. Entonces, bueno, para empezar, os voy a explicar cómo eliminar tanto en un elemento como es la copa o como la botella de vino el fondo y que parezcan transparentes. Entonces, para empezar, voy a explicaros de una manera, que en este caso es bastante sencillo. Nos vamos a ir a selección herramienta borrador mágico. Como veis, con botón derecho está la herramienta borrador, borrador de fondos y borrador mágico. Entonces, con esta herramienta lo que vamos a hacer es eliminar el fondo blanco que aparece en la copa. Es importante siempre manejarnos con la opacidad. En función de la opacidad que le demos una vez que pulsemos sobre el fondo, eliminará en su totalidad el fondo blanco, o si variamos la opacidad, si os fijáis, si yo la varío a 50, no me la elimina completamente, me la deja. Veis que aparecen los cuadraditos pero difuminados. Entonces, para ello lo que vamos a hacer para que aparezca totalmente transparente es, si le damos una opacidad de 100 y pulsamos en el fondo blanco, como veis, lo que me hace es eliminar todo el fondo blanco de la copa. Para que se vea y se aprecie mejor, voy a crear una capa nueva. Eso lo veis aquí, que se puede hacer aquí, crear capa nueva, o en capa, nueva capa, ¿vale? Sería la misma. Entonces le vamos a dar aquí, me voy a llevar la capa abajo y le voy a aplicar un fondo en negro. Como veis, aparece nuestra copa ya transparente, con unas zonas brillantes que quedan bastante bien, pero con el fondo se vería el fondo que añadiéramos en el diseño que nosotros quisiéramos. También tendríamos que eliminar toda esta parte que aparece en blanco para que aparezca también transparente. Pues lo que vamos a hacer es ir aplicándole esta misma goma borrador. Uy, perdón, lo he aplicado en la parte negra. Seleccionamos la capa de la copa y vamos eliminando esas tonalidades blancas que no queremos, para que aparezca. Ahora ya tendríamos pues una copa para aplicar en cualquier diseño, en cualquier fondo. Si queréis, lo que voy a hacer es, me voy a abrir un fondo, este fondo que tengo yo aquí seleccionado, lo voy a colocar y me voy a llevar esta capa de la copa para que veáis cómo quedaría dentro de nuestro fondo. Vamos a darle aquí para que mantenga las proporciones y la aplicaríamos aquí. Como veis, aparece completamente transparente, se vería el fondo. En este caso quedaría completamente transparente. Hay otra opción y es aplicarle menos opacidad a la copa. Vamos a abrirla de nuevo para que lo veáis desde el principio. Hacemos lo mismo, la abrimos y en vez de darle un 100%, le podemos aplicar, por ejemplo, un 90%. Y hacemos lo mismo. Nos vamos aquí, seleccionamos, vamos a crear la capa para que lo veamos. Nos quedaría completamente transparente este fondo, ¿vale? Entonces
como veis no queda completamente transparente. Entonces, pero claro, si ahora intentara llevármela a mi diseño, a mi mesa, me lo llevaría con todo el fondo y se vería una zona, como veis, lo voy a enseñar, se vería una zona alrededor que no nos interesa. Entonces lo que voy a hacer es eliminar el fondo en negro. Entonces me voy a ir a la herramienta varita mágica, le voy a dar una tolerancia pequeña para que no me seleccione la parte interior de la copa. Entonces lo voy a dejar en 10 y le voy a dar al fondo. Como veis, me ha seleccionado solo el fondo y la copa me la deja intacta. Y ahora le vamos a dar a suprimir o edición cortar. Veis que ya el fondo ha desaparecido, ya sería completamente transparente, sin embargo la parte de la copa se vería un poquito más opaca. Entonces ahora sí que si me la llevo a mi diseño, veis, podéis apreciar que sí que me aparece un poquito más opaca la parte de la copa. No me aparece ya tan transparente y quizás quedaría un poquito más mejor en nuestro diseño. Voy a ponerlas una encima de otra para que lo apreciéis mejor, más o menos, y para que veáis la diferencia. Ahí está bastante más transparente. Si yo le pongo aplico esta copa, veis que es transparente, sin embargo esta está un poquito más opaca, no se deja pasar tanto la luz y quedaría quizás un poquito mejor. Bueno, esto por un lado. Ahora por otro, os voy a explicar otra forma de hacerlo, en este caso con una botella de vino. Como veis aquí, aparte del fondo blanco, aparece la botella de vino, vino eh, eh, claro, vino blanco, perdón, y lo que queremos es eliminar el fondo, pero a su vez que la parte esta del vino claro aparezca un poquito transparente y que se pueda apreciar un poquito el fondo. Entonces, por un lado, lo que vamos a hacer es eliminar el fondo blanco, que eso es sencillo. Directamente le damos a la herramienta varita mágica, nos seleccionaría el fondo blanco. Le voy a dar más tolerancia, voy a aplicar una tolerancia, por ejemplo, de 50 y lo voy a aplicar de nuevo a la varita mágica en la parte de abajo que aparece sombreada. Vamos aplicándoselo hasta que nos elimine todo el fondo ese blanco que no queremos. Ahora nos hemos pasado. Vamos a acercarlo un poquito, a dejarle menos tolerancia. Voy a deseleccionar primero y hacerlo de nuevo desde el principio. Vale. Voy a ir aplicándolo con la tecla mayúsculas. Como veis me aparece un simbolito de más. Le he quitado toda la tolerancia, o sea que no. He confundido. Vamos a darle a 30 y vamos a aplicarle. Ahora sí, ¿veis? Yo le pulso la tecla mayúsculas que está debajo de bloqueo mayúsculas. Como veis, poco a poco va seleccionando la parte sombreada de debajo de la botella y lo vamos a ir seleccionando todo. Bueno, de todas maneras esto es un poquito ir jugando, dependiendo de qué elemento vais a utilizar vosotros y eliminándole la parte de abajo. Bueno, más o menos así podría estar bien. Lo vamos alejando con control menos, le vamos a ir alejando y como veis ya tengo seleccionado el fondo de este diseño. Ahora lo que voy a hacer es darle a selección invertir o mayúsculas control I y ya ahora sí que tendría seleccionado mi botella. Y le vamos a dar a edición cortar. ¿Veis? Ya ha eliminado lo que no nos interesaba, ha dejado esa sombra que aparecía debajo de la botella y le vamos a dar edición pegar. Y ya tenemos nuestra botella. Si eliminamos el fondo o que no se vea,
aparece nuestra botella y el fondo transparente. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Eliminar o dejar o hacer que esta parte del vino blanco aparezca transparente para luego aplicarlo en nuestro diseño. Entonces lo que vamos a hacer es, por un lado, de nuevo, vamos a darle a selección y vamos a darle cargar selección. Y le damos a OK. Entonces me vuelvo a seleccionar la botella de vino. Le volvemos a dar a selección y en modificar le vamos a dar a contraer. En este caso yo le he aplicado una contracción de 12 megapíxeles. Lo que voy a hacer es contraerme esta selección 12 megapíxeles hacia adentro. Y le damos OK. Si os fijáis, voy a acercarle un poquito la imagen, ya aparece los bordes que que ha contraído un poquito la selección y los bordes aparecerían por fuera. Una vez hecho esto, le vamos a dar a edición cortar de nuevo. ¿Veis? Ya ha eliminado la parte interior de la botella. Y le vamos a dar de nuevo edición pegar. Ya tenemos nuestra botella dentro del borde de la botella que tendríamos al principio. Por un lado tendríamos la parte interior de la botella y los bordes por otro lado. ¿Vale? Si nos acercamos un poquito, como veis, el corte no es perfecto. Entonces podemos hacer una cosa. Le damos a Control T o edición transformar escala y lo vamos a, con las flechas, me la voy a llevar a su sitio. Seguramente por abajo me aparecerá un poquito el fondo. Le vamos a aumentar un poquito. ¿Veis? Y ya no se vería ese fondo. Le damos a colocar y ya lo teníamos colocado. Bueno, ahora ¿qué tenemos que hacer? Queremos volver transparente solo la parte del cristal, pero no la etiqueta ni la parte de arriba de la botella. Entonces lo que vamos a hacer es cortar esta parte para que no aplique las transparencias a esa zona. Entonces nos vamos a ir aquí y en herramienta podemos escoger dos. En eso ya depende de vosotros. Con esta, por ejemplo, en este caso que son líneas rectas, sería muy sencillo de hacer el recorte. También podréis utilizar esta otra, que lo que va haciendo es pulsando en una zona de la botella, como veis, arrastrando simplemente el ratón, directamente va haciendo la selección. No importa que nos vayamos por la parte externa, porque solo va a cortar la parte que a nosotros nos interesa, que es la parte de arriba. Esto del contorno no cortaría porque sería otra capa diferente. Entonces, si le damos a mayúsculas, no dejaría de seleccionar la parte de arriba, os lo enseñaré. Lo aplicamos en uno de los extremos y lo vamos arrastrando el ratón hacia alrededor del contorno de la etiqueta, poco a poco, hasta terminar la selección. Y cerramos. Como veis, tenemos ya seleccionado tanto la etiqueta como la parte de arriba de la botella. Una vez que tenemos esto, nos vamos de nuevo a edición y cortamos. Vamos a alejarnos un poquito. Y ahora pegamos. Bueno, lo ha colocado fuera de su sitio. Arrastramos, clicamos encima, ¿vale? Con la herramienta Mover. Nos acercamos de nuevo y pasará parecido a lo que ha pasado antes. No la tenemos completamente bien colocada, la colocamos en su sitio. Ya tendríamos la etiqueta colocada, la parte de arriba también. Podríamos de nuevo darle a transformar, se ve un poquito la parte blanca, para que no se vea. Lo llevamos al lado, a los laterales, y ya la tendríamos colocada. Le damos a aplicar y ya tenemos todo colocado. Y una vez que tenemos hecho esto, directamente nos vamos a ir a la capa de la parte del vino blanco transparente y le vamos a bajar un poquito la opacidad. Le podemos poner, por ejemplo, una opacidad de 80. Y hacemos lo mismo con los bordes. La parte del contorno de la botella, voy a quitar el ojo para que no se vea y que apreciéis un poco cómo le baja la opacidad. Le vamos a bajar, por ejemplo, a 85. Como veis, ha bajado un poquito la opacidad tanto del contorno como de la botella.
Y una vez que ya tenemos todo esto hecho, seleccionamos las 3 capas y con botón derecho del ratón le damos a combinar capas. Una vez que ya tenemos nuestra botella creada, como veréis ahora, si nos la llevamos, vamos a bajar, perdón, voy a abrir de nuevo el fondo con la mesa. Y ahora lo que voy a hacer es, la capa de la botella me la voy a llevar a mi fondo, a mi diseño. Le damos a control T, con control menos hacemos que se aleje un poquito la imagen. Aquí no importa un poco tampoco, eso es para demostrar un poco cómo quedaría. Le damos a control más para acercar de nuevo la imagen. Colocamos la botella, hacemos un tamaño adecuado y la colocaríamos dentro de nuestro diseño. Como veis, se aprecia el fondo de la mesa, tanto el fondo que hay al fondo de las mesas, o donde depende de donde lo coloquéis, o esta barandilla que se ve por aquí, se aprecia tanto el fondo y nos quedaría una botella transparente que quedaría dentro de nuestro diseño de forma correcta. Y eso es todo. En principio, daros de nuevo las gracias por visitar mi blog y recordaros que podéis visitar, perdón, por visitar mi canal de vídeos y recordaros que podéis visitar mi blog de recursos, mis recursos de imagen.blogspot.com y nada, saludaros y hasta un próximo tutorial.